Askay pukipan hila kuyakanaka Radio San Gabriel irinaka runt anipjaraksma wasipka hiwasan piskiwa ukawa kichawimpiwa hichuruja wasitampi chikaint aserakeña naisapa viernes urupuniwa akapacharu chikaint asin yateraktan ukamana maymaya toqinakata amuykip asina yatjat asina aruskip asina hayoka ukat wasapja imara nakasa aruskip asipjaña sakimpunira kispawa han aruskip asisaja yamakisa hanira kiu askam tanakasa pokas kaspati sasin qanaint atanaka sutjara kiu kama patunka provincias qalal atapta anqaha markanakasa ukamarakiwa akaya makisa latunka departamento suksana crosta qaniru qalal anipsma hichuruja aruskip askañaniwa yathatawita yataqawita kun hamas pachatansa askikiskite hanicha taqi ukanakatu aruskip askaña Ukampirusa hichuru takiha pani kuylaka nakarakiwa hawilta ata panakampiwa ruskip añani. Kanait anipjama a ruskip añaniwa kuylaka Marianela Machicado, upaja licenciada en Ciencias de la Educación Ukamawa, ukapachparakiwa docente de la Pedagogía Comparada y Sistemas Educativos, acá Universidad Mayor de San Andrés, ukahachayatecañ utana chicaintase, Ukapachparakiwa expositora Ukamatsa Sarant Oyaka ciclo de conferencia que lineamientos ideológico-político de la ley 070 Abelino Siñanes haciendo intaptan Lizardo Pérez Ukanakatsualishuma Yatata acá Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar Ukansa Chicain Sewayara que Hayokama Paro Ukamajana Irakata Katok Añane hermana Marianela, muchísimas gracias por accedernos a esta entrevista. Te habla Justina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermana Justina. Para mí una alegría estar en el programa y poder un poquito conversar sobre este aspecto que es tan importante, que es la educación. Walikiwa ukamata katokt araktana ars anita patsama halallapan sasina hichaka tokt arakiniwa yaka kulaktaru hupaja walishuma yathatata masan kulaka yukamarakiwa hupaja ñasa satarakiwa Iris Ana Ortega Balboa, profesional en educación, coordinadora de procesos de capacitación y formación de educación popular y alternativa ukati yathatata ukamarakiwa chikain asiskaraki equipo decente de investigación y promoción del campesinado Sipoxatoquetza. Yaka Iris, Askaipipan, Walikpon y Austeistaja, Ukama Aruskip Añataki Akawakichawina Arunt Aseñale. Muchas gracias, hermana, por la invitación, por estar aquí presente. Doy la bienvenida a nuestros radioescuchas y igualmente estoy encantada de que podamos charlar y profundizar sobre el tema de educación popular y la educación comunitaria. Waliwa kiskiriwa ukamata arunt asenipjaraki pani yatjatata kuyakanaka ukamanaka wakichawi sarant ñataki patunka provincia nakana Radio San Gabriel asipkarakta ukampirusa waliwa kiskiriwa hichuru takiha ñarakiwa qanayt anipsma aruskip añaniwa yataqa winakat upanakaja yataqawsa walrakwa ch'amancha pjaraki ukamana qawqanisa pjaraktan markasa naqaya hasta markasa irpharu ñaniwa yataqa wimpikis asina qanayt atarakiwanicha Ukamaja iskint awinakampiwa na irakata qallant añani kunata inasa educación popular hanichak hitina casa ukampi chikanchasi hankuaja hanich chikanchasi karaki hayukanakata qanaint arakistan. Entonces desarrollamos el programa. Vamos a hacer la pregunta a la licenciada Marianela Machicado. Hermana Marianela, ¿qué es la educación popular? Nos escuchan en las 20 provincias y como también en otros departamentos. Hermana licenciada Marianela, por favor, quisiera que nos explique sobre la educación popular. Claro que sí, hermana Justina, y a todos los radioescuchas. Creo que es importante partir de que la educación popular en Bolivia y en general en América Latina nace con la finalidad de consolidar procesos populares de decisión, de transformación, de cambio, de mejorar las condiciones de vida. Y no solo eso, sino también de que en algún momento estas decisiones de poder recaigan en el pueblo, en los grupos de poder local, y que estos a su vez tengan la capacidad para transformar su realidad.
Para entender bien lo que es la educación popular, creo que es importante también partir de estos dos términos, ¿no? ¿Qué es educación y qué es popular? Antiguamente, el término educación se utilizaba, em, venía de una palabra que se denomina educere, que significa sacar o extraer, ¿no? Eso es lo que significa así en su sentido etimológico, ¿no? La palabra. Entonces, quiere decir que la verdadera labor de quien educa es ayudar a descubrir lo que una persona o un grupo de personas tiene en su interior. Este proceso difícil de hacer surgir lo de adentro, con el tiempo se ha ido desvaneciendo, ha ido cambiando, porque en la actualidad hemos llegado al extremo de que la educación se convierta ya en llenar de información, de llenar de datos a las personas, ¿no? Entonces, según Paulo Freire, por ejemplo, justamente la educación tradicional a la que se cuestiona mucho es eso, ¿no? Es que se quiere embutir a las personas de información que a veces no siempre son lo más importante, digamos, no son del todo útiles. Entonces, este depositar, ¿no?, de información se ha denominado educación bancaria. Y en este sentido se contrapone con lo que es la educación popular. ¿Qué quiere decir? Que la educación popular busca el despertar de la conciencia personal y colectiva, ese despertar de una forma de pensar de toda la comunidad que a veces está dormido, ¿no? A veces está letargado. Entonces, en tal sentido, se trata de una visión política también, ¿no? En su acepción original, de velar por el bien común, el bien de la comunidad. Entonces, ese es el sentido de la educación popular que un poco se ha ido transformando con el paso del tiempo. Por otro lado, popular viene de populus, ¿no? Que significa justamente pueblo. Cuando ha surgido la educación popular, nuestro contexto, nuestra realidad, hace muchos años atrás, estaba basado pues en gobiernos militares, estábamos viviendo dictadura, más o menos por esas épocas es cuando surge este término de educación popular. Y lo que se buscaba, ¿no?, en ese momento, ya cuando retorna la democracia, es que esta pugna de clases era uno de esos objetivos, ¿no?, que quería cambiar, que se quería cambiar desde la educación popular. Entonces, ya con el cambio del contexto y de las realidades, ahora la educación popular enfrenta también nuevos desafíos, ¿no?, de influir o de cambiar en reivindicaciones específicas que pueden ser temas de género, medioambientales, entre otros, ¿no? La educación popular es un enfoque filosófico, también pedagógico, que entiende a la educación como un proceso participativo y transformador, en el que el aprendizaje se va a basar en la experiencia práctica de las propias personas, de los participantes del proceso de formación. La educación popular busca que los participantes se hagan conscientes de los factores y las estructuras que determinan sus vidas. Pretende también ayudarles a desarrollar estrategias, habilidades y técnicas para que puedan transformar su realidad. De esta forma, la educación se entiende como un proceso transformador en que las propias personas participantes son los principales actores. Y este proceso se va a basar principalmente en leer, reconocer críticamente la realidad y la propia práctica personal y social, y de alguna manera también desaprender de construir viejas prácticas y construir nuevas formas de actuar, tanto en lo personal como en la realidad social. Kisawali wakiskiri ukampirusa, hanaint awera kiwa, akajakuyakaja, educación ukaja ya está maya tjatawi aske amtampiwa sarantaña pasasin, hanicha.
Kunasa popular ayluna kana, marcana kana, kamasta nanicha, ukaja ñasa, hupanakar amtapar jamawa ukaja pokasiñapas asina kana interakis. Comunidad anakasana ukamruti sarantastan han ukaja yaqa anqaj markata apanita akaja amdana kampirakicha akaji wasanakaruj uchantain munapristo han ukaja uchantisto hayukanaka wale amuykip t'añarakispa nicha kamatwa qanaint awayarakisto educación popular uksatoqita licenciada Marianela Machicado Kupaj. Pachpana kaja makisa sarawina kasaj utki ukamarua askipta yañasa ukana hiwaspacha purapata yanapt asesina akayaticha wana kampija sarantañas ase y chamarga iskara kiñaniwa akaya makisa profesional en educación ukambia trat atarakichihaya Iris Anabel Ortega Balboa uparuraki iskara kiñani. Hermana Iris ya nos ha comentado la licenciada Marianela con respecto a la educación popular. Ahora, la pregunta es, ¿tendrá relación entre educación popular, educación indígena comunitaria, Iris, en la actualidad? Muchas gracias por la pregunta. Y realmente sí, en nuestro país en especial hay una relación muy profunda entre lo que es la educación popular y la educación indígena comunitaria. Como bien lo decía Marianela, la educación popular es una educación que tiene un proceso liberador, un proceso de transformación social con un fuerte componente político, porque busca la reivindicación de aquellos que han estado marginados, por así llamarlo, excluidos de la sociedad, ¿no? Y en nuestro país, entendiendo nuestra historia como República de Bolivia a un inicio, como Estado plurinacional ahora, podemos ver que ha habido varios periodos desde la constitución del país hasta que después de las revoluciones recién hemos obtenido derechos, donde la sociedad estaba como que fragmentada, ¿no? Por un lado, la clase dominante, por otro lado, la clase subyugada, que han sido los indígenas, las personas en el campo, en el área rural, ¿no? Y lograr, por ejemplo, muchas reivindicaciones sociales que debieron haber sido desde el inicio, ha tomado muchos procesos revolucionarios y el levantamiento y articulación constante de los movimientos sociales, ¿no? Por eso el voto recién lo hemos obtenido con la revolución del 52, cuando ya llevábamos décadas como país constituido. Entonces, que haya habido este olvido, ¿no?, en el país y esta fragmentación social ha hecho que la educación en área rural y la educación para los indígenas esté relegado a un segundo plano, ¿no? El acceso que teníamos a educación desde las comunidades siempre ha sido muy limitado y ha sido una característica de gran parte de la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, nuestro país tiene un aporte muy grande que son las escuelas indigenales, ¿no?, que primero surgen a partir de la constitución de las escuelas ambulantes, que era un intento de alfabetizar en el campo, y luego se van a consolidar con lo que son las normales rurales, ¿no?, que son ya escuelas para formar profesores en el campo que enseñen y alfabeticen en el campo. Pero el propósito estatal con el que se han creado estas instituciones tenía una visión muy colonizadora, ¿no?, muy adoctrinante, porque partía desde una forma de ver y entender la vida muy diferente a la que tenemos en las comunidades, muy diferente a la que tienen los pueblos indígenas. Y tenía una intención mucho más utilitaria, ¿no?, porque al final la educación buscaba que las personas puedan trabajar mejor, digamos. En otras palabras, inclusive llegar a servir mejor, ¿no?, ser buenos obreros, buenos trabajadores, porque ya van a estar alfabetizados, van a hablar en español, pero no buscaba una verdadera reivindicación cultural, no respetaba los saberes ancestrales que tenían los pueblos y no respetaba las formas de entender la vida en comunidad que tenían en las comunidades. Es por eso que surge una respuesta, ¿no?, de estas normales indígenas que las va a encabezar Warisata como una forma alternativa de educación que parte desde la realidad indígena, incluye estos saberes ancestrales
en busca también de mejorar y de difundir el conocimiento, ¿no? Podemos decir que ya muchos procesos revolucionarios en nuestro país se han tenido su soporte en estos procesos educativos y que actualmente no los estamos profundizando como se debe, ¿no? Cuando hablamos de problemas sociales, pues nos centramos mucho en eso, ¿no? En problemas sociales, económicos y políticos, pero dejamos de lado los problemas educativos. Y lo que nos demuestra la historia es que la educación nos permite generar transformación social, nos permite generar cambio. Eso es lo que busca la educación popular, ¿no? Eso es lo que busca el educador popular, es cambiar una realidad social de injusticia para que sectores que han sido marginados, olvidados, puedan reconstituirse y reivindicarse. Entonces, eso también es algo que ha hecho la educación indígena en su momento, cuando se ha reconstituido en este proceso de las normales rurales y normales indígenas. Entonces, a partir de ahí ya se genera un movimiento paralelo. Se podría decir que como país nosotros tenemos experiencias educativas como la de Warisata muy grandes que pueden aportar muchísimo a lo que es la educación popular. A lo largo de las últimas décadas hemos tomado muchas herramientas de la educación popular como técnicas participativas, metodologías didácticas para fortalecer el proceso de capacitación en área rural y con sectores indígenas. Entonces están muy entrelazadas y es una herramienta que nos va a permitir reivindicar, como digo, los valores culturales de las comunidades y fortalecer la herencia identitaria que tenemos como indígenas, ¿no? Porque eso es algo que una educación normal nos rescata, ¿no? Porque la educación normal piensa que cambiando de contenidos vamos a reivindicar, digamos, estos saberes y valores culturales de las personas indígenas, de los sectores rurales, pero en realidad no solo va desde un cambio de contenido, sino desde un cambio de enfoque, de metodología y de lógica, porque estamos buscando esta liberación de las personas en el sentido de que podamos fortalecernos identitariamente y proponer alternativas, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? El mundo no solo tiene una perspectiva, no solo hay una solución para las cosas, y nosotros como pueblos indígenas podemos proponer esas alternativas, podemos transformar esta realidad a partir de los procesos de educación popular. Kisa wali wakiskiri wakam sapta sa marca chirina, kuyaka ires kupaja kanaint awayu. Kisa utiwa más relación. Educación popular ukampe educación indígena. Anta pachawa chechila uchitanakasa kaya pachanakan hakun jamansa. Kunam tanakan pisa ka educación popular ukapurianipre. Marca chirina kahaya tip hanyapawa asinya castellan aruta, irnaqa winakan sayasta mawk'ita amuya sipqañanaka pataki, ayukama yasta panakariyatiki pañana ukatqa hiwasar yana pañataxasin. Amtana kaja kunjamansa, haniwa ñasa aylluna kan, comunidadana kan, marcana kan qamasqan ukamarukit, hanukasti upanakan kuna amuyuno kapas uthiqa, ukana karcha qanchasita wasasina qanancharakis. Ukatwa wali wakiskiri aruskip así. Hisa yaqa amarka irpirina casa aruskipa pripi akayama kisa salud social hanukaya esta qollqito qita economía educación ukaste qiparsta tay hanikitis lakiskite nicha wali suma qanaint arakis tarant askakiñani ukamana akawakichawimpi chaqais arakiñaniwa licenciada Marianela como hermana Iris nos explicaba que existe una relación entre la educación popular y con la educación indígena. ¿Y cuál será la influencia o cuál ha sido la influencia de la normal Uarizata, actual Escuela Superior de Formación Uarizata? ¿Qué papel ha jugado dentro de la educación popular en Bolivia, licenciada? Bueno, Uarizata ha sido un gran referente para la educación en Bolivia, y no solamente para nuestro país, sino a nivel internacional, puesto que en los años en los que se ha consolidado Uarizata, todavía había un gran proceso de discriminación hacia las personas que vivían en el área rural. Todavía no estaban involucrados y no eran beneficiarios de la educación. Recordemos que la educación es una herramienta
¿no? Para salir adelante, es una herramienta para de alguna manera empoderarnos. Y como decía la hermana Iris, en algún momento la educación se ha utilizado solamente para que las personas se parezcan lo más posible al blanco, si podríamos decir, ¿no? Para que ya sepan hablar español, para que conozcan las costumbres y puedan desempeñarse mejor en sus trabajos. Pero cuando surge Warisata, la idea era partir desde su propia identidad, partir desde la propia cultura para generar una educación diferente. Esa era la idea de Warisata. En Warisata, también conocida como la escuela Ayllu, surgen dos personas, dos figuras muy importantes para este proceso, que son el profesor Elizardo Pérez y el amauta Abelino Siñani. Ellos de manera conjunta han creado un proyecto que respete la visión aymara, respete la visión indígena de la comunidad para generar un espacio de aprendizaje que realmente responda a las necesidades de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Ellos han logrado articular eficazmente el aula, la chacra y la ulaca, la reunión, ¿no? de debate de la comunidad. Actualmente, por ejemplo, no vemos esa articulación. La educación solamente es la escuela, el colegio, las aulas, ¿no? Cuando en realidad la educación en las comunidades es todo. Es cuando estoy sembrando, estoy aprendiendo. Cuando estoy yendo a recoger de la chacra alguna cosa, o cuando estoy hablando con los abuelos, estoy hablando con las autoridades, es un proceso de aprendizaje. Y eso en la educación formal, tradicional, se desestima, porque no se piensa que eso también puede ser parte de la educación. En cambio, en Warisata se ha logrado articular esos espacios y se ha generado una experiencia educativa que realmente ha repercutido no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Warisata no se ha quedado solamente en esa comunidad, ha llegado a diferentes lugares en nuestro país. Caizabe, por ejemplo, ha sido otro núcleo importante, e incluso hasta la Amazonía se ha llegado para poder repetir esta forma de educación. Lastimosamente se ha truncado, pero ha dejado una experiencia valiosa para la educación popular. ¿Y cuál es esa? Que nosotros debemos partir de nuestra propia realidad para generar un proceso educativo que realmente responda a nuestras necesidades. La educación popular tiene justamente ese lineamiento, ¿no? Partir de nuestra realidad para ser conscientes de la misma y de esa manera poder resolver y proyectar un cambio, una transformación social. Eso es lo que ha hecho Warisata. Warisata ha partido de su propia realidad, de su propia forma de organización, a partir de los consejos de amautas, a partir de la organización comunal, cómo han construido la escuela, y quiénes eran los profesores, quiénes eran los maestros. Eran personas también que comprendían esa realidad, que no simplemente han enseñado las letras, que no simplemente han enseñado a leer y escribir, sino también han enseñado la importancia de revalorizar nuestra cultura y de que el trabajo comunitario puede generar grandes cambios para nuestra comunidad y en general para la sociedad. Entonces, esa es la influencia que ha tenido Warisata. Warisata ha sido pionera en lo que es educación popular, una educación que realmente responda y sea desde nuestra realidad. Por ejemplo, si analizamos los textos con los que se alfabetizaba antiguamente, habían palabras, habían dibujos, habían conceptos que no eran propios de nuestra realidad, que quizás en las comunidades no se entendían. Nosotros tenemos una forma de ver la realidad, una cosmovisión diferente, sin decir que es mejor. Tenemos una forma de pensar, una forma de organizarnos que es diferente y que debe estar reflejada en los procesos educativos. Es por eso que la educación popular plantea justamente eso, que observemos nuestra realidad, que leamos nuestro contexto y que a partir de eso podamos proponer los cambios, proponer las soluciones a los desafíos que nos enfrentamos. Entonces, Warisata
ha tenido justamente ha podido hacer, ha mostrado, ¿no?, esta posición política también de sus protagonistas, ¿no?, de plantear un proyecto liberador hacia los sectores que en ese momento eran más explotados y oprimidos, ¿no?, como en su momento lo era el campesinado. También ha sido, como les decía, ha tenido la capacidad de poder integrar en los procesos de aprendizaje y articular, ¿no?, lo que ha sido el aula, el taller, la chacra y lulaca, que ha sido muy importante. Y por otro lado, también ha sido una forma de reafirmar nuestra identidad cultural y ver que tenemos una gran diversidad cultural en nuestro país y que en cierta medida por mucho tiempo ha sido amenazada, ¿no?, por este pensamiento colonizador, alienador, que nos ha alejado de nuestra identidad. Entonces, el objetivo y el horizonte de Warisata, como lo decía don Elizardo con estas palabras, ¿no? Warisata fue la taica, ¿no?, la madre que acogía en su seno a todos cuantos quisieran aportar a hacer de Bolivia una nación grande. Ese era el objetivo, ese era el horizonte de Warisata. Y esos justamente han sido los principios que ha aportado Warisata para la educación popular, que veamos desde nosotros mismos y aportemos desde ahí nuestras propias soluciones a los desafíos que nos enfrentamos. Waliki, Ukamahamuit Aptate, un detalle muy importante mencionaba la licenciada. Decía, menciona, ¿no?, cuando se hace la práctica, ¿no?, el niño, el joven, la persona aprende. Pero en la actualidad no se ve, pero en área rural eso es cierto, ¿no? Cuando el papá va a la chacra, pero también consideran que es machismo todo eso, ¿no? El papá va, el niño también va a arar, o qué sé yo, remover la tierra. Y las hijas de inmediato apoyan a la mamá, ¿no? Entonces, sin obligación, sin que te diga que tienes que aprender, tienes que ayudar, ellos van a ayudar, ¿no? Con ese entusiasmo de poder apoyar, pero a la vez aprende. Y por otro lado también decía, ¿no?, la hermana, ¿quiénes son los impulsores? ¿Cómo trabajaban con la chakra, articulando con la chakra, con ulaca, todo eso, ¿no? Ukapachanakaja haniwa sakante. Kititiqa yataqaymunkan ukanakaruq nairanak ilara pxirincio hanicha patronanakaq. Ukan Perú supanakaja yatichanmunan wasasinpi qanayntaq. Kunham upanakan amuyuparham. Akamañapaw akamupanakaruq lurañanis así. Ukan Perú sa comunidad anakanja lloqallwa waruqa hisk'at pacha yapuluraña kuna hasta uywanak uñhancha yatichap. Emil wawanakash ukamarak hasta waytanin paya señanis asenanicha. Ukupanakaja lurasa yantasa yataqa pqiwa. Ukanakar hama takincha taña peu sipi akaja yataqa winakasas. Warisat hacha yataqañ ut taqinin utap taika uta hanicha. Ukajañasa qawqani sapurinin munapta yatiqt apqam sasina hawilt kaspas ukam taika utaya nicha. Walha profesionales ukanaka ukapach maranja yasta kapach maranakana, hutir maranakansa, naira maranakasa misuwayap haraki ukamana ukahach ayatiqañuta. Ukahach ayatiqañ uta utayña takiqa walch'amt awayap harakiqa nicha pani hilat. Elizardo Siñani, Abelino Siñani, Elizardo Pérez, ¿qué no inteja nicha? Abelino Siñani, Elizardo Pérez, wale uintatawa. Upana kateja hani chamancha waikasapanja, ukaja acá lineamientos, ukana campejani usarant casante. Lineamiento ideológico político, o sea, acá ley 070, ukasa utayawayata, ayukamarjama usaranta taskara. Chacucha cuyaca ire suparo araqueñani. Hermana Iris, ya nos ha explicado la licenciada. Ahora, educación popular, ¿cómo aporta a la reivindicación cultural? ¿Aporta o no aporta, hermana Iris? Pues efectivamente la educación popular en este carácter liberador busca
aportar a esta reivindicación cultural. ¿Qué es la reivindicación cultural? Ya lo explicaba un poco Marianela hace un momento. Es partir desde la concepción propia, ¿no? Desde la forma de vida propia, la identidad que tiene un pueblo, conocer su realidad y a partir de ella transformarla, a partir de ella generar los diferentes espacios de vida, ¿no? Es respetar esta diversidad que tenemos, ¿no? En nuestro país es muy evidente. Existen pueblos en tierras altas, en los valles, en tierras bajas, estas diferentes naciones que han permitido que se constituya el Estado plurinacional son el reflejo de la diversidad de identidades y culturas que tenemos en nuestro país y las luchas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia reflejan esta intención de no ser olvidados, no ser colonizados, no ser homogenizados, ¿no? Hay una intención, digamos, de la educación de hacer que todos seamos iguales, ¿no? De que todos pensemos lo mismo. Y porque la educación mucho tiempo ha funcionado como un modelo reproductor, ¿no? Entonces, quienes estaban en el poder reproducían su forma de pensar a quienes no estaban en el poder y pues esa forma de pensar se iba repitiendo. Sin embargo, desde la identidad cultural de los pueblos, tenemos una forma de pensar diferente, tenemos una forma de articularnos diferente. Por eso ahora mismo es tan importante en las comunidades temas como las autonomías, la jurisdicción indígena, la administración de justicia propia, ¿no? La organización de autoridades. ¿Por qué? Porque estos mecanismos sociales, ¿no? Que es cómo elegimos nuestras autoridades en las comunidades, cómo administramos justicia en nuestras autoridades, cómo interaccionamos socialmente entre las comunidades, reflejan la forma identitaria cultural que tenemos en los diferentes pueblos y sin embargo eso no se reproducía en la parte educativa, ¿no? Porque la educación tenía esta intención de reproducir la forma de vida desde afuera, ¿no? De esta homogenizar, de igualar a toditos, ¿no? Por eso antes en las escuelas se obligaba, por ejemplo, a que no se vaya con las vestimentas originarias, ¿no? O se prohibía que se hable el idioma originario, ¿no? Tú tienes que hablar español, y no solo acá, en diferentes partes del mundo, ¿no? Pueblos indígenas en Estados Unidos los obligaban a hablar inglés, ¿no? Pueblos indígenas en Brasil los obligaban a hablar portugués y dejando de lado el idioma indígena, porque la intención era que se vuelvan como el resto de las personas, ¿no? Como el resto de la civilización. Y esto realmente ha generado un daño muy grande a lo largo de la historia en los pueblos y las culturas, ¿no? Porque se ha empezado a perder valores culturales, se ha empezado a perder el idioma en muchos lugares y ahí es donde la educación popular surge como un movimiento que quiere que se respete estos valores culturales, ¿no? Quiere que se respete esta identidad. Que si vas a hacer un proceso educativo no es necesario forzar a que la persona cambie, no es necesario que se transforme en el modelo de vida occidental, puede seguir viviendo en el modelo de vida comunitario y a partir de ahí aprender, ¿no? Y a partir de ahí munirse de conocimiento, ¿no? Y reivindica estos procesos educativos que vienen de la práctica, ¿no? No solo hay educación en las aulas. Esa es una premisa de la educación popular, ¿no? No solo hay educación en las aulas, no es imprescindible que un niño esté sentado en una mesa con un profesor delante para hacer procesos educativos y tenemos diferentes formas de transmitir conocimiento, de enseñar y esas formas, esos conocimientos, esos mecanismos de transmitir información, de enseñar, también tienen que ser reconocidos y valorados, ¿no? Porque muchas veces parte también de la discriminación ha sido desvalorizar esta forma de enseñanza que había en los pueblos, esta forma de transmitir conocimientos, dándole una etiqueta de inferior, ¿no? Es que, no, estos indígenas, digamos, estos campesinos, así con desprecio, ¿no? De forma despectiva, ¿no? Que no se educan, que no aprenden, ¿no? Cuando en realidad se aprende muchísimo, ¿no? Y pero se aprende a través de otros procesos. Y la educación popular quiere que esos procesos sean reconocidos como mecanismos que realmente son parte de procesos educativos y que la identidad cultural, la transmisión de la identidad cultural es importante para un pueblo.
¿no? Que no puedes tratar de imponer una forma de pensar, imponer una cultura en este proceso de colonización, ¿no? Mucho se habla de que la colonización continúa, ¿no? No ha terminado la colonización después de los procesos de conquista y revoluciones, ¿no? La colonización continúa por medio de la educación, de la implementación de ideas, ¿no? De la pérdida de valores culturales. Y eso es cierto, ¿no? Es cierto que hay todavía un proceso de imposición, ¿no? No parte de nuestra realidad, de nuestra cultura, de nuestra identidad, la forma como nosotros aprendemos. Eso es impuesto desde afuera. Y la educación popular va a ayudar a que los pueblos se organicen, ¿no? Y reproduzcan formas culturales propias, ¿no? Desde la identidad. Por eso es muy importante en este sentido la recuperación, por ejemplo, de saberes, ¿no? Saberes, lo que nosotros llamamos ahora saberes indígenas originarios, revalorizarlos, reconocerlos y volver a darles este grado de importancia, ¿no? De no que se quite este desprecio que ha habido a lo largo de la historia por este tipo de saberes. Y es por eso que la educación popular tiene varias dimensiones, ¿no? Tiene un fuerte carácter político, un carácter filosófico, pero también un fuerte componente cultural. Y en nuestro país, que es un país indígena, porque la mayoría de los que poblamos este país somos indígenas, tiene también que tener esta característica de comunitaria, ¿no? De respetar esta lógica comunitaria que es herencia de nuestra identidad cultural. Ukaja wali wakiskiriwa kullaka ires. Kunanteja yamakisa qanaintki ukaja wali luk'in hamawhanicha. Kunor sateja wainta wakonakaja chukiago marcar jutawai. Hanicha migración o kamba hasta jutawai. Kam sapkhisa panakaro chukiago marcan kuna amtampisa kutjapja. Ma pax maras qamarteja yas comunidad aparkutrejane ay mararut sarstaña. Monjetep en qasri upajanicha. Hane arst qiriste na yamarka toqin qamas ukatja Castellan arutak arusqa hani yapslur kiriste sasin. Wali wakiskiriwa identidad. Kaukatu tiritansa, kititansa nicha, sarawina casas usos y costumbres kun jamasa. Hayukanaka chicancha se sawa aka educación popular. Hakawi sarjama, sarnaka wisarjama, hakina kasak utya hayukamar. Hani muñaña sakite angahat apanitanaka nicha. Uras pachaja akama amuyuna kampeja ma en ajenación hank akilurayasta nanicha hisa ukama pachao naya ukama castellan ar yatekha aymar arja armas haki hayukama hankwase qichwa arja armas haki warani arja armas haki en qachap qitas pa wayna masinaka hasta waq masinaka hasta sino panaka sapkhanicha amuy kiptañan chikancha señane educación popular mira tatayañani yaqawhanakana comunidad anakan ma aylluk yantachiqa yaqawhanakana ukamra kumanaka yantapam sarawinaka sarjama wawanaka sarusa arjayt'añani hayukam nairapa chanaka awqtayka qipanaka hisqapqanapi hani umaq castellanarotak arusqam kamisarak aymara qichwa ukanaka armasqa ñamawsasin akurunakana haniwa revalorización ukampiqa ch'amanpiwa saranta taskara Ukawa wakiskirera. Aska Quiñaniwa, Hichaja, vamos a hacer la pregunta, la licenciada Marianela. Hermana, ¿cuáles son los desafíos de la educación popular en la actualidad? Así es, hermana. La educación popular permanentemente tiene que reinventarse, ¿no? Tiene que acomodarse al contexto, porque justamente una de sus características es basarse en la coyuntura actual, es basarse en la realidad de la persona o de las personas que se están formando. Entonces, permanentemente tiene que observar el entorno, tiene que observar la realidad para poder proponer y para poder generar nuevos conceptos que ayuden a la población a, como les decíamos anteriormente, transformar, cambiar la realidad. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos viviendo un contexto diferente. Hay cosas que han cambiado a nuestro alrededor. Desde hace muchos años atrás hasta la actualidad, hemos cambiado bastante. Hemos olvidado muchos de nuestros principios, de nuestra cultura, así como también
hemos aprendido de la tecnología, hemos aprendido de este proceso de globalización que ya nos permite conocer muchas más cosas. Entonces, la educación popular permanentemente tiene que mirar la realidad para poder responder de manera adecuada en función a esos cambios, para poder orientar, para poder plantear nuevas formas o nuevos temas en los cuales tratar, ¿no? Por ejemplo, antiguamente o hace algunos años atrás, la educación popular surge porque justamente habían estos problemas sociales, ¿no? Donde había, digamos, personas que vivían en una situación más precaria, de pobreza, o los sectores que estaban olvidados por el Estado. Entonces también surge como una forma de exigir, ¿no? Que se dé solución a estos sectores. Pero ahora ha cambiado. De alguna manera se han atendido algunas situaciones, pero han surgido nuevos desafíos, ¿no? Por ejemplo, la temática de género, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que si bien en las comunidades hay, ¿no? El chachahuarmi, por ejemplo, a veces no siempre, digamos, las mujeres participan, entonces se busca que participen de mayor manera. Entonces ahora la educación popular busca también desde su propia forma de plantear estos temas, responder a la temática de género. Ahora también vemos los temas medioambientales, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo ahora mismo, ¿no? La quema, por ejemplo, de la Amazonía, estamos viendo cuánto influye la contaminación, todos estos temas que antes quizás no habían o no se veían, no eran tan visibles, ¿no? Vemos que eso es importante, entonces la educación popular también toma estos temas para poder tratarlos, para poder desde esa realidad empezar a plantear y sugerir nuevas soluciones, ¿no? Entonces, permanentemente la educación popular tiene que analizar la realidad, mirar qué está pasando para poder responder justamente a esas necesidades. Hay un principio interesante dentro de lo que es la educación popular y se los voy a compartir. Este es un criterio bastante interesante y valioso. Dice, todos sabemos algo, nadie sabe todo y todos aprendemos de todos, ¿no? Es decir, que en cualquier grupo, en cualquier comunidad, los procesos son de aprendizaje constante y no solamente de una persona, de un maestro hacia los estudiantes. Todos podemos aprender de todos, porque ninguna persona sabe absolutamente todo, ¿no? Todos sabemos algo y podemos aportar. Es prácticamente como un AINI, ¿no? Como el AINI. Yo puedo ayudar en algún momento, alguien seguro me va a ayudar en otro momento. Así también es la educación vista desde la educación popular y la educación comunitaria. Y esos son los desafíos que ahora tiene la educación popular. Empezar a ver nuestra realidad y empezar a proponer desde esa realidad los cambios que necesitamos. Hay muchas cosas valiosas en la actualidad. La tecnología, por ejemplo, nos permite de alguna manera enterarnos qué está pasando en el mundo o qué está pasando en otros departamentos. Antes no se sabía tanto, pero ahora rápidamente a través del celular, a través del internet, podemos comunicarnos. Sin embargo, hay algo valioso también en nuestra cultura, en nuestra identidad, principios, conceptos que a veces hemos olvidado por esta vida más ligada a lo moderno. Entonces, la educación popular justamente busca rescatar tanto nuestros saberes como los desafíos que vivimos día a día. Y ese es el reto que tienen los educadores populares, aprender a leer la realidad, pero también no olvidarse de aquello tan importante que son nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra propia forma de pensar, nuestra cosmovisión, para que desde esa lógica, para que desde esa forma de pensar podamos responder a las necesidades que tenemos actualmente. Hay muchas cosas que han cambiado y hay mucho de nuestra cultura que nos puede ayudar a dar solución a todo lo que estamos viviendo. Esos son, hermana, los desafíos que tiene la educación popular. Walikipuniwa
ukamatua Marianela Culiacaja Canaitis. Acá educación popular ucaja uñicat iwasipi, akurunakan, jaukamaraki usarawinaka parjama, uñakt añapayanicha. Wali kiskiti, hanichu wali ki akanina na casa chiquitania uka marcana kan qana kantawacha ukana kakamachs na kunampis askitaisna medio ambiente saman pacharusa hani walt ayawaykita necha ukana kun hamsa askitsna akapachana kana pandemia usunakas uthawaye yaticha winakasa yataqanyutanakas hisanta siwayhaki ukana kun hamsa sarqaruisna hayukana akayirbirina kaja amuykit apresipi sarawi sarjama kunahan walinakas utje hayukamar uñaqt asina askiptayñatak ukaja wali wakiskirirakiwa necha ukatay naira auktay kanakas sapqri pachana maha kawisanja uñaqt asiñaw qhip nair uintasaw konsluraña sasin sapjana necha ukatqa chaka educación popular ukampiqa akapachanakan kun jamas tans hayukanakar unikat ashama takinchaisna ukawa wali wakiskirispas asin anicha aylluna kasana comunidad nakasana tantacha winaka utki ulaqa winaka ulaqa kahaykisanta winaka hayukanakanpi askitayñata hani armujasa naira sarawina casa kititansa kawkat jutiritansa hayukanakanicha hancha ama kahayamakisa pistaya siñaniti sarakiwa chuyam saqal harak awarakista nicha ukaruna kampi uras pachajani markatok uñikata takitanaya markatok sarja hanina yahyapslur kristi kun patankirinaka ki uraq satija hayukama arunaka amuyunaka utkir akapani kullaka nakaja más reflexión ukiwasar churista necha amuy kit añan ukamarjama akuru sarawina kasan pachawan akisarantjaspa hichaja kullaka ires juparu añani kullaka ires algunas recomendaciones a la juventud que nos escuchan también en las 20 provincias como en la ciudad, ya que la hora también se va muy rápido, pero yo te pido, hermana, por favor, algunas recomendaciones que usted tiene para nuestra juventud. Y pues, como recomendación final, para cerrar este programa y agradeciendo el espacio que nos han dado y a todos los radioescuchas, pues hacer hincapié en la importancia de la educación, ¿no?, para estos procesos de transformación. Como ya mencionaba, la educación en nuestro país, la educación indígena, ha jugado un papel muy importante en procesos revolucionarios. Y en la actualidad no se le está dando la prioridad que necesita, ¿no? Y Marianela ha mencionado los desafíos que tiene la educación popular. A eso yo le aumentaría la nueva realidad de la tecnología, ¿no? Y justamente este programa de radio es un proceso también educativo que quiere llegar a todos los radioescuchas para una reflexión de una temática que es importante, ¿no? Y ahora que hemos visto que no podemos reunirnos por estas medidas de distanciamiento social y de bioseguridad, entonces se ha vuelto importante manejar otras herramientas. Eso también lo contempla la educación popular porque, como decía Marianela, se tiene que adaptar al contexto, a la coyuntura. Y ahora los jóvenes que están muy metidos en este mundo de las tecnologías, del internet, pues aprovechan estas herramientas para formarse, para crecer y para mejorar como personas. Y hay muchas problemáticas que yo converso con los hermanos en las comunidades y todas esas problemáticas pueden solucionarse a partir de la educación, ¿no? De empezar a conocer, por ejemplo, los derechos, de aplicar las normativas, de innovar tecnológicamente en el campo. Entonces, fíjense, desde ámbito productivo, ámbito social, ámbito jurídico, pues todo pasa por una parte educativa, ¿no? En algún momento tenemos que o aprender algo, o conocer algo, o enseñar algo, ¿no? Entonces, eso es importante y también es importante que como jóvenes se den la importancia, digamos, de aprender, de autoaprender y de enseñar, ¿no? La mejor forma de aprender es enseñar y efectivamente, ¿no? Cuando te toca explicar algo, pues lo tienes que aprender mucho más. Entonces, la única forma que vamos a mejorar, digamos, como sociedad, como pueblos, como culturas, es enfocándonos más en la educación,
¿no? Está bien discutir temas políticos, está bien discutir temas económicos, pero no nos olvidemos que los temas educativos son trascendentales para generar cambio, ¿no? Muchas gracias, hermana Justina. Umarusu Camaraki, Jalayakipa, Nakullaka, Iris Anabel Ortega, Balboa, Jupawa, Kamata, Erot, Awayaraki, Waina, Tawakunakarus. Muchísimas gracias, hermana Marianela, a tus últimas palabras de despedida. También una recomendación para nuestra juventud. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio de reflexión. Y pues sumarme a lo que decía la hermana Iris, ¿no? La educación es muy importante. En algún momento la educación ha sido un arma para quizás colonizar también, pero también es una herramienta y un instrumento que nos puede abrir las puertas a mejorar nuestras condiciones de vida, a mejorar y a aportar a la construcción de un mejor país. Warisat ha sido eso. Han tomado la educación como una herramienta para poder transformar su realidad, para poder mejorar las condiciones en las que se vivía en ese momento en las comunidades. Y ahora ese también es un desafío nuestro. Estamos viviendo una situación compleja. Sin embargo, las cosas que pueden pasar, quizás hemos cambiado de trabajo o nos estamos quedando sin trabajo o recursos económicos. Muchas cosas nos pueden quitar, pero no nos pueden quitar la educación. Aquello que uno sabe siempre se va a quedar con uno, para el beneficio siempre de los demás, de la comunidad, de la familia. Entonces, es muy importante que los jóvenes y todas las personas que nos estén escuchando reflexionen profundamente en esto. A veces pensamos que la educación solamente es leer, escribir. La educación también es formar nuestro criterio, es formar un criterio que nos permita analizar la realidad y a partir de eso generar propuestas, generar cambios. Nunca terminamos de aprender y creo que eso es algo que tenemos que tener permanentemente en nuestras vidas, esa capacidad de aprendizaje, porque como decías tu hermana también, en todo momento se aprende. Cuando vamos a la chacra, cuando vamos a comprar, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando estamos en familia, estamos aprendiendo. Y podemos aprender de los niños, de los jóvenes, de las personas adultas, de los adultos mayores. Aprendemos de todos. Y tenemos ese gran desafío que es revalorizar nuestra educación y ponernos en una posición más productiva, ¿no? De tomar en nuestras manos esto y generar un aprendizaje propio. Por las circunstancias ahora, lastimosamente, no todos seguro pueden acceder, ¿no? a educación particular, privada, institutos, tantas cosas que ahora hay. Pero si nosotros tomamos este compromiso de formarnos, de seguir aprendiendo a través de la tecnología que ahora nos da gran facilidad para conseguir más información, yo creo que, y estoy segura de que podemos mejorar nuestras capacidades personales, profesionales incluso, y de esa manera aportar a nuestra sociedad y construir un mejor país. Muchas gracias, hermana. Walikiwa Humarusu Camaraki, acá entrevista o Carhaist Anitamata o Kamato a hermana Marianela Machicado Jupaga y Hot Awayarakis. Sapuru yatektan, sapakute hayukama, unteh lurktan aliris sarktan hayukana kasase. O Kamato Aruskip Awayaraktan o Kamahach Amanchanyani. Haniwa kaya makisa pischuim anya karakite ka educación popular uksataipin yatektan hayukapache chikanchastan educación indígena hayukampe hayasta chikanchas itainana chaupanak parawa yanapt asira que hayukamana askipta enya patak hiwasanakaja sapurun jama autaikampi wawanakampi waintawakonakampi qamastan ukat hayataqañawa sarakioni chisqalalanakan irnaqawipata waintawakonakansa. Waliwa kiskirikiwa educación ukampikiwa naira sarantarakiñani marcas irpharuñani han educación utkaspaja ukaja hanis amuyunixna hanis haksna hanis haqqamas yaqataxna hayukamarakispa ukanaka ch'amanchañani ukaruna kampeo kawakichawsa tukt'arakiñani masumana qipart apjarakim sipka hiwasan piskiwa
uka wakichawi istawayap harakta hilakuyakanak. Taqinirwa hallalt ane wayapsma hutir wakichawinakan huk ampia ruskip askañani hutir wakichawka mapan.